2025, un país que despierta con promesas de renovación, crecimiento económico, mejora de servicios, un nuevo ciclo de estabilidad. El discurso oficial habla de victorias históricas y de un rumbo firme hacia el futuro, pero la realidad es mucho más compleja. Soy María José Prado Bueno, periodista de Impacto Venezuela, y este es un recorrido por las promesas oficiales del 2025 y los resultados que marcaron la vida real del país. Este año comenzó con Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato presidencial, pese a que muchos cuestionan la legitimidad de su victoria. Las elecciones del 28 de julio de 2024 estuvieron marcadas por denuncias de fraude y la oposición sostiene que su rival, Edmundo González, ganó ampliamente. Su juramentación, el 10 de enero ante la Asamblea Nacional, marcó el inicio de un periodo de 6 años en medio de condenas internacionales, protestas y una profunda división social. Este documental no solo es un recuento de promesas, es un espejo, un contraste entre lo que se dijo y lo que se ha hecho, entre el poder del discurso y la experiencia de la gente. El gobierno aseguró que 2025 sería el año de la consolidación económica, crecimiento sostenido, dólar controlado y poder adquisitivo recuperado, pero en la práctica, el país sigue enfrentando un panorama muy distinto. Aquí, donde se siente la economía real, los precios cambian semana a semana. La promesa era estabilidad, un dólar fuerte, salarios que alcanzaran y una inflación bajo control. Pero lo que vemos es otra cosa. Un salario público que no cubre ni el 5% de la canasta básica, comercio cerrando y gente ajustando cada gasto. ¿Cómo se explica esta desconexión entre el discurso oficial y la economía que vive la gente en la calle? Es importante saber que en el caso venezolano tenemos una economía que depende casi el 90% de su producción del tema petrolero y sus derivados. Él empezó prácticamente con una producción petrolera cercana a los 600.000 barriles y hoy está casi superando el 1.000.000 de barriles diarios. Entonces acá no podemos tapar el sol con un dedo, que existe desde el punto de vista de las arcas de Petróleos de Venezuela y por ende de su caja chica como país, tiene un acceso a dólares como gobierno, que es diferente a la población, de una entrada de más de dinero o de más de divisas. Ahora, una cosa es tener a Petróleos de Venezuela llenándose de dólares y otra cosa es ver lo que sucede en la economía micro, donde el otro 10%, que sería el otra parte, aparato productivo, turismo, comercio, agricultura, manufactura, exportaciones, importaciones, bueno, y una gran cantidad de sectores o segmentos de la economía que son los que definitivamente el venezolano de a pie es el que convive todos los días. Y es ahí donde la inflación viene a ser protagonista, porque uno diría, si las arcas del gobierno se están llenando a través de algo petrolero, no es justo o no tiene lógica hablar de inflaciones que superan casi el 400% en un mismo año, basado en lo que la CEPAL y el Banco Mundial han calculado. El discurso del gobierno prometía diversificación productiva y apoyo al emprendimiento, pero en la práctica los emprendedores enfrentan impuestos altos, falta de suministro, escasez de recursos y un mercado interno debilitado. Para muchos, emprender dejó de ser un plan y se convirtió en la única salida, pero incluso esa salida se está estrechando. Productos más caros para comprar, clientes con menos dinero para gastar y un Estado que cobra más de lo que ayuda. ¿Es posible que estos pequeños emprendimientos o negocios informales se conviertan en un motor económico real? Lamentablemente, al ser una economía prácticamente dependiente del petróleo, lo que queda es prácticamente una cortina de humo. Hace muchísimos años en Venezuela se quiso hacer lugares específicamente para emprendedores, para que la gente pudiera vender sin tener que utilizar la factura como medio de transacción, sino sencillamente algo bastante informal para poder llevar ingresos a sus casas. Pero lamentablemente en las economías, cuando tú dependes del Estado para poder funcionar, prácticamente eres un empleado del Estado. Lo que debería hacer justamente los países, y Venezuela en este caso es un ejemplo a no seguir, es cuando permite la creación de pequeñas y medianas empresas de forma tal de que de forma natural la gente pueda no solamente comprar bienes y servicios, sino transarlos también de forma de venderlos.
Entonces es ahí donde los encadenamientos son los que se ven deteriorados o fragmentados, porque al final terminas pidiéndole un bono, una ayuda, o definitivamente tienes que buscar la forma de que el Estado tenga que ser en alguna forma paternalista para poder ser usted una persona que tenga utilidades o que tenga ingresos o que sencillamente te vayan a definir cómo va a estar tu vida, que en la parte de pymes es muy cíclica y no conlleva más de 2 a 3 años de existencia, y es ahí donde podemos estar diciendo estás tapando el sol con un dedo. Entre lo que se promete y lo que realmente ocurre, la economía de 2025 revela la misma fractura. Un país que intenta levantarse, pero con un modelo que parece diseñado para que nada crezca más allá del discurso. 2025 ha sido un año políticamente turbulento. El gobierno arrancó el año con Nicolás Maduro juramentándose a pesar de haber perdido las elecciones de 2024. Y desde entonces, las decisiones del poder político han estado marcadas por un objetivo: reafirmar su control interno y replegarse hacia alianzas externas que legitimen su permanencia. Mientras el oficialismo habló de estabilidad, diálogo y reinstitucionalización, la realidad del 2025 ha sido otra: tensiones con Estados Unidos por las maniobras militares en el Caribe, pugnas internas dentro del PSV y un clima de inconformidad creciente. Y del otro lado, la oposición tampoco ha tenido un año simple, sin reconocimiento pleno del resultado electoral, persecución política sostenida y un liderazgo obligado a mover su discurso entre la presión internacional y el descontento ciudadano. En lugar de pacificar el panorama político, el Ejecutivo reforzó controles internos, limitó el margen de acción de alcaldías y gobernaciones opositoras y mantuvo una narrativa de tensión frente a Estados Unidos. La política exterior se centró en mostrar fortaleza militar y en buscar alianzas estratégicas con países aliados, más que en abrir puertas económicas reales. La oposición, por su parte, prometió mantenerse unida y marcar una ruta clara tras el resultado del 2024, pero no logró cohesionar una estrategia común. Mientras algunos sectores apostaron por la presión internacional, otros intentaron mantener presencia territorial bajo un clima de vigilancia estatal. Promesas de reconciliación, discursos de estabilidad, pero hechos que apuntan hacia un país aún atrapado entre tensiones y silencios obligados. ¿Dónde queda la institucionalidad en medio de todo esto? ¿Y qué señales deja este 2025 sobre el rumbo político real del país? Digamos, por citar algo que es muy visible, un país que pasó de producir 3,5 millones de barriles diarios de petróleo a 700,000, 500,000. Parte de eso se va en corrupción y se va en ventas que no son tales, sino que son obsequios a Cuba, ¿no? Entonces, ese es el país que existe en la narrativa chavista madurista. Mientras el poder se consolidó sin concesiones, el ciudadano común siguió atrapado entre tensiones diplomáticas, decisiones ajenas y una institucionalidad que, lejos de recomponerse, se volvió aún más opaca. Si hay un punto donde las promesas del gobierno para 2025 parecían más urgentes, fue este: salud pública. A comienzos de año se habló de hospitales modernizados, insumos garantizados y personal sanitario restituido. Pero al recorrer el sistema, la historia vuelve a repetirse. El anuncio llegó, el cumplimiento no tanto. Bueno, yo creo que el Nicolás Maduro busca básicamente permanecer en el poder. Ahora, para permanecer en el poder, tiene que, justificar una ilegitimidad que es obvia a los ojos de los venezolanos, a los ojos del mundo, y algo que es muy delicado, una ilegitimidad que es obvia a los ojos incluso de las Fuerzas Armadas. Entonces, Nicolás Maduro, que depende en una medida importantísima del apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que tiene es el apoyo de una cúpula de las Fuerzas Armadas, porque hasta en los cuarteles militares la votación fue abrumadora a favor de Edmundo González. Aquí es donde la contradicción se vuelve más evidente. Se puede anunciar modernización desde un podio, pero no se puede ocultar lo que viven pacientes y trabajadores todos los días. Todas las áreas están apenas operantes, honestamente. A los pacientes con mucha frecuencia se les solicitan desde jeringas hasta antibióticos, materiales quirúrgicos, de inmovilización, incluso productos de limpieza. Y
Yo creo que ninguna de estas necesidades se ha resuelto porque, aunque parezca inhumano, las prioridades son otras. En un año donde el gobierno prometió recuperar la salud pública, la mayoría de los venezolanos siguió enfrentando el mismo reto de siempre. Un sistema que intenta sobrevivir mientras los anuncios oficiales pintan una realidad que pocas veces se ve en consulta. Tremendamente es la afectación. No solo es difícil cubrir la demanda de pacientes con los limitados recursos con los que se cuentan, sino que el personal que queda es sometido a jornadas que duran y tienen una frecuencia desconsideradas, que aumentan el riesgo de que los pacientes sean atendidos con una mejor eficiencia, porque el equipo médico y de enfermeras no están en las mejores condiciones. Además de que ellos al llegar a su casa tampoco van a tener garantías de que se cumplan sus necesidades básicas, porque el salario es simplemente un insulto a todo el esfuerzo y sacrificio que en los centros de salud de este país se vive. 2025 fue un año de palabras grandes, un año que comenzó con discursos que prometían estabilidad, crecimiento, orden, un año donde gobierno y oposición hablaron de caminos, rutas, acuerdos, recuperación, pero en el país real, el que vive la mayoría, las promesas siguieron chocando con los mismos obstáculos, economías que no despegan, políticas que no se encuentran, hospitales a medio andar y ciudadanos haciendo más con menos otra vez. Venezuela avanzó, sí, pero no siempre en la dirección que anunciaron, ni con la velocidad que prometieron, ni con los resultados que esperaron quienes dependen de estos cambios para vivir mejor. Entre lo que se dijo y lo que se cumplió, queda un espacio, un vacío, donde se mueve la vida cotidiana del país. Ahí habita la Venezuela que trabaja, que insiste, que emprende, que protesta y que espera. La Venezuela que sigue preguntándose qué parte del futuro anunciado está realmente llegando. Y al cerrar este 2025, la pregunta deja de ser quién promete más y comienza a ser quién está dispuesto a cumplir de verdad con la Venezuela que todos siguen nombrando, pero que pocos están escuchando. Soy María José Prado Bueno y esto fue un trabajo especial para Impacto Venezuela.